Carlito Viera, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por estar. Buenas tardes, un gusto de estar Opa, siempre con opa, ustedes. opa, 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 para. ¿Qué pasó? Mejor iluminación, mejor encuadrado. ¿Qué andas con técnico de cámara y edición? Bueno, simplemente cómo ubicar el aparato nada más. No, 10 puntos, hoy está 10 puntos, bien, bien, bien de bien. Carlito, ¿qué Bueno, tenemos muy para bien, hoy? muy bien. Podemos hablar de muchísimas cosas, pero yo quiero siempre centrarme en lo que la gente tiene más en la cabeza, en los temas que son de actualidad. Ah, Y antes que arranque, adelante, antes que arranque. Porque hoy tuvimos a dialoguemos. Víctor Brindisi, el maestro, Víctor Brindisi, Sí. uno de los integrantes de los Educadores para la Paz, y Nino Pinto, que estuvo recién, hicieron un pequeño comentario porque hoy es aniversario de la muerte del maestro Julio Castro, y vos como viejo veterano, perdón, como veterano con experiencia de años de vida, a lo mejor te acordás de alguna anécdota de él, si es que está por ahí, porque te agarro sorpresa. Bueno, no, tengo un gran recuerdo de Julio, pero no puedo participar desgraciadamente de anécdotas con él, pero me solidarizo con las palabras que seguramente han sido muy entrañables por parte de Pintos y de Brindisi, y quiero decir que para mí fue un hombre ejemplar, un maestro de esos que señalan caminos y de esos que están dispuestos a darlo todo por la causa. Eh, bueno, es lo que puedo plantear eh, humildemente desde mi posición. Fue un maestro, un iluminador de nuestra gente, nuestra generación. También compartimos con él años de lucha, y con quien se comparte años de lucha, siempre uno tiene un cariño entrañable a cual profesa. Gracias, Este, Carlito. Perdóname la interrupción. Muy bien, ¿no? Al contrario, a mí me gusta que podamos dialogar un poco más de lo que normalmente lo hacemos. A veces es más fermental, es más fermental un diálogo. Hoy no lo veo Fossati por ahí. Trabajando, hoy le tocó laburar. Hoy Digo, le siempre tocó. labura, perdón. Pero hoy anda por Chuy. Ahí está, es cierto, algo dijo de eso. Bueno, yo no sé qué piensa la gente cuando le dicen que el gobierno, con mucha alaraca, ha lanzado al ruedo una reforma en la seguridad social. La gente, por lo general, se considera incluida en el problema, ¿verdad? Porque la seguridad social nos toca a todos de alguna manera, o sea, los que están en actividad por múltiples razones, no solamente porque se van a jubilar en algún momento de su vida, sino porque hay prestaciones que se otorgan a través de la seguridad social que tienen que ver con la misma actividad laboral, que permiten continuar desempeñando la actividad laboral de la mejor forma posible. Eh, y me refiero a las prestaciones por enfermedad, a las prestaciones por hijos, por hogar constituido, se decía antes, asignaciones familiares, se dice ahora, por las prestaciones por licencia maternal, por las prestaciones que tenemos todos necesidad de tener alguna cobertura. Eso es seguridad social, eso integra el sistema de seguridad social. Cuando decimos cómo se financia, también tenemos que pensar en financiar ese tipo de gasto sin lugar a duda, ¿no? Seguros de paro,
si vaya si ha sido importante en estos momentos, y vaya si el seguro de paro no es algo que sostiene la fuerza laboral en momentos difíciles. Y eso le conviene tanto al interesado, al directo, al empleado, como al empleador que no pierde la destreza de esa fuerza de trabajo. Entonces, por ahí hay un conjunto de gastos que se realizan que a veces se olvida, y cuando se habla de financiamiento no se omite que en este momento el 23% de los gastos, de los egresos del Banco de Previsión Social tienen relación a este tipo de gastos. Es una primera constatación cuando hablamos de seguridad social, porque también le comporta algo de gran interés para los actuales activos al sistema, no solamente porque piensan en que cuando se jubilen van a tener una situación determinada. La seguridad social, por supuesto que comporta un factor importante a los que están en pasividad, en este momento, los que estamos en pasividad, porque se dice que el sistema tiene que ser sostenible, es decir, que pueda ser factible que las erogaciones que se realizan por las prestaciones deben ser pagas en tiempo y forma, y por lo tanto tiene que haber, digamos, una correspondencia entre lo que reciben los pasivos y lo que se recauda por aportes al sistema, amén de los ingresos que debe percibir el Estado, porque establece impuestos para financiar un gasto público fundamental para la ciudadanía, para el desempeño de la sociedad, para la armonía social, para evitar la brecha y para también la sostenibilidad del sistema económico, porque no hay sistema económico que funcione bien si no hay una armonía en un sector tan importante como el de la seguridad social, que muchas personas que trabajaron toda su vida no queden en situación de retiro digno. Entonces, es fundamental este tema para todos, y se lanza al ruedo entonces una reforma del sistema de seguridad social, y lo primero que tenemos que plantearnos, antes de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, antes de decir de alguna manera la sustentabilidad del sistema está en peligro y quién sabe si voy a poder cobrar mi jubilación, como es una amenaza que se ha corrido, que se ha planteado, antes de todo eso, decirnos, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué no creamos, por ejemplo, muchos proyectos para generar empleo en diversas áreas de la economía? ¿Por qué no generamos una mayor cobertura en la salud? ¿Por qué no hacemos un plan de obra pública importante? ¿Por qué no planteamos un plan de vivienda con amplia cobertura, como muchos países tienen esos planes, esas ideas? No. Acá lo que se está planteando es ajustemos la seguridad social. Porque en el fondo se quiere mejorar, a veces podría ser, ajustemos la seguridad social, adaptemos un sistema más justo, porque hay inequidades muy fuertes en el sistema, ¿no? Un jubilado de 65 años de edad se jubila con un 52% de su sueldo en actividad, y un militar con 38 años de edad se jubila con más del 100% de su sueldo en actividad. Digamos, yo no estoy que esté contra del sector militar, al menos por esta razón. Si fuéramos a ver otros temas, podríamos yo estoy en contra de que se discrimine así a ciudadanos de segunda con respecto y haya ciudadanos de primera.
tenemos que buscar que haya, cuando los bancarios tuvieron un problema en su caja, tuvimos, porque yo lo fui, ahí se generó un impuesto. En este momento los aportes de los trabajadores activos bancarios y los trabajadores pasivos bancarios tienen un impuesto adicional cercano al 20% para sostener una caja que, de no hacerlo, había problemas de sustentabilidad. Y ahora podría esa misma situación generar que hubiese un aumento tan solo del 2% en el aporte patronal previsto como una posibilidad ya sancionada en la ley, que el Poder Ejecutivo podría simplemente plantearla, para equilibrar las finanzas de la caja, una caja bancaria que tiene inversiones forestales, que tiene otra situación. No hablemos de una caja militar que tiene un déficit de 1% del producto, del Producto Interno del país, 1%, cercano a los 500 millones de dólares, y que tiene una aportación tan solo del 10% del gasto que realiza anualmente. Entonces, por ahí tenemos que buscar y que el origen de la situación privilegiada tiene que ver con el estado de guerra interna. Desde allí es que se origina. Entonces, hay inequidades. Entonces, podría decir, reformemos para que las mujeres trabajadoras tengan mejor situación. Eso fue lo que hizo el Frente. Hizo una reforma en la cual le otorgó a las mujeres trabajadoras. Bien, seguimos con Carlito Viera, que se nos cortó. Adelante, Carlos, adelante, Carlos. Adelante, trato de redondear mi opinión al respecto. Retomemos, porque hubo una pausa como de cuatro minutos. Sí. Digamos de qué veníamos hablando. Estamos hablando de por qué se le presenta a la gente ahora como con una urgencia importante la reforma en la seguridad social, que es algo que le importa generalmente a mucha gente. Y la idea es que se tiene que reducir el gasto público. No es que se le quiere dar mejores prestaciones por seguridad social a la gente, por eso hay que reformar, no, se quiere reducir. Se habla de que el Frente fue mano abierta para dar mejores condiciones, por ejemplo, el trabajo de la mujer. Entonces se quiere reducir. Ahora, ¿por qué a su vez queremos reducir un gasto? Porque se supone que se quiere abatir un déficit fiscal que era importante. Entonces volvemos a preguntarnos, porque el ciudadano común tiene derecho a preguntarse, ¿qué es eso que implica un déficit fiscal? O sea, que el Estado tenga más gastos de los impuestos que recauda. Entonces, la primera pregunta que tenemos que decir es por qué conceptos existe ese mayor gasto que esos mayores impuestos. ¿Qué es lo que está siendo gasto sobrante, exuberante? El de la seguridad social. Y ahí hacemos un análisis y decimos que no, que la seguridad social está, el BPS está financiado adecuadamente, con una gran mayoría del aporte de los trabajadores, que es un 60 y tanto por ciento de los ingresos, un aporte patronal que se redujo a la mitad y entonces era del 15% y bajó al 7,5%, que redujo entonces costo salarial para la producción de los empleadores, de las empresas. Miren que en Brasil ese costo salarial para las empresas brasileras es del 28%, en Uruguay estamos en el 7,5%, y el resto, 67 más 25%, más 23%, quiere decir que el resto, hay un 20% de aporte del Estado, que obviamente lo saca del impuesto como recaudados, como el IVA. Entonces, incluso hay un 5% que lo aportan los propios integrantes del sistema, que es el IAS, el impuesto que pagan los jubilados. Así que no podría, si bien lo recauda el Estado y lo aporta el Estado, es un impuesto que recaudan los
integrantes del propio sistema, no se le puede atribuir entonces un financiamiento propiamente del Estado. Quiere decir que el Estado, todos los estados del mundo que se precian de ser serios, responsables, que tengan la seguridad social como un punto importante para la vida de sus ciudadanos, el Estado participa, el financiamiento es tripartito. Y acá estamos hablando de un financiamiento tripartito en el cual el 60% es de los trabajadores, 20% de los empleadores y 20% del Estado. Es absolutamente equilibrado. Ese gasto público no es tan alto con respecto al producto, no es el causante de déficit fiscal que se dijo que era exorbitante del 5% de producto. Entendámonos bien. En todo el mundo, cuando se habla de un déficit fiscal de los países, el 2,5% del producto es normal. Ni siquiera me refiero a las situaciones de pandemia, donde Brasil llegó al 14%, Estados Unidos llegó al 8%, antes de la pandemia, la situación de déficit fiscal del 2%, 2,5% del producto es normal. Y ese déficit en Uruguay del 5% del producto, que no era tanto, pero se redondeó en el 5% para exagerar la cosa, ese déficit resultaba ser de 2,5% déficit de intereses de la deuda externa contraída mucho antes por los gobiernos que precedieron al Frente Amplio en forma exorbitante. Esa deuda era cercana al 100% del Producto Bruto Interno y generaba intereses muy altos, mientras que en los gobiernos del Frente Amplio se redujo algo así como al 60% del Producto Bruto Interno, se refinanciaron los intereses, se paga menos por interés y se convirtió esa deuda en moneda extranjera, parte de ella se convirtió a moneda nacional. O sea que hay un menor condicionamiento. De todas maneras, esa deuda externa genera un 2,5% de pago de intereses que tienen que ver con el déficit fiscal. El otro 2% sabe cuál es, a qué se puede atribuir, a la existencia misma de las AFAP, que resignan ingresos del BPS, se les transfiere a las AFAP, y claro, el BPS tiene que seguir prestando jubilaciones con los mismos dineros que tenía antes, y si el 2%, y si una cantidad importante de sus ingresos se destinan, de sus que eran aportes genuinos, se retiran de sus arcas, entonces obviamente va al BPS, y ahí tenemos un 2% de déficit. Entonces 2,5% de la deuda externa, 2% de las AFAP, quiere decir que el déficit no existe, no es un déficit que genere alarma en ningún país del mundo. El otro 0,5% son los intereses que paga el Banco Central cuando rescata dinero de plaza, saca letras de regulación monetaria, actúa sobre el valor del dólar, etc. O sea, son gastos propiamente que no tienen que ver con el gasto público en seguridad, en educación, en vivienda. Entonces, lo que se quiere decir cuando se quiere ajustar el déficit es que se quiere reducir el gasto en seguridad social, en educación, en vivienda, en esto y en lo otro, para financiar qué cosa. Que nadie dice nada, los intereses de la deuda externa o la existencia misma de la AFAP. Eso es lo que se está garantizando. Entonces se quiere ahora reducir más el gasto en la parte social, considerando ahí tocado lo que es intereses de deuda externa y la asistencia misma de la AFAP, que lejos de examinar un problema que se planteaba que existía de sustentabilidad del sistema, que se planteaba que existía en el 96, pasan los 25 años, 25 años que pasan, y
la solución que se dio en aquel momento para la sustentabilidad del sistema fue la famosa creación de la SAFAP, esos fondos del Estado que no se pueden utilizar, que quedan aprisionados en la SAFAP para un resultado positivo para los afiliados a la SAFAP, y resulta que es absolutamente negativo a nivel individual, da menores prestaciones que el BPS, pero restringe a su vez las prestaciones que el BPS tiene que pagar, y se nos viene a decir ahora que no, que se amenaza a la gente, que tienen que restringir, tienen que apretarse el cinturón, tienen que tener más edad jubilatoria, tienen que tener menores ingresos jubilatorios, igualito a lo que ustedes aportan, en donde dejan de lado la solidaridad, se deja de lado todo eso para reducir. Una preguntita, una percepción que yo tengo, totalmente muy individual, no sé si alcanza, pero como que yo veo que el gobierno tiró una bomba arriba de la mesa y he visto a varios actores marcar algunas puntualizaciones. Por ejemplo, hoy hablaban los trabajadores de COFE diciendo que lo de la salud lo tuvieran igual en cuenta que lo del Zunca, es decir, ¿podrá ser que el gobierno esté intentando de alguna manera aprobar algunos puntos de la reforma, tipo como se hizo con la LUC y después quedan entrampados? Me parece que la idea del gobierno es, a ver, el gobierno está pensando, como dije en la anterior vez que me tocó participar, es que el gobierno está pensando en cómo perpetuarse en el poder, no está gobernando para los ciudadanos, está gobernando para sí mismo, para la idea de mantenerse en el gobierno. Y considera que hay una brasa ardiente, que es el sistema de seguridad social, que él se lo quiere tirar el fardo a los demás, para que no sea objeto de un costo político, cuando en su programa estaba sostener las prestaciones, por supuesto que las prestaciones salariales y todo demás, y como está incumpliendo todo, quiere que el incumplimiento ahora se extienda a que el Frente Amplio entre por el aro, y como algunos dirigentes del Frente Amplio en su momento se harán cargo, dijeron que efectivamente había que reformar la seguridad social, idea de la cual yo no participo, tenemos todo el derecho y el deber de tener diferencias dentro del Frente Amplio, yo no participo de la necesidad urgente de modificar los términos de la seguridad social, por el contrario, creo que es un tema que el Frente primero lo mejoró, mostró de qué manera se hace más sustentable y firme el sistema. ¿Con qué? Con la política que tiene que ver no solamente con los aportes comparado con las prestaciones, sino que tiene un concepto de seguridad social más amplio. No se trata de una compañía de seguros que tiene una tasa técnica de prima y de aportación. No, se trata de un sistema que le sirve a la sociedad. El Frente Amplio demostró que podía funcionar al punto de que los trabajadores en las próximos a jubilarse por el sistema AFAP, en buena parte vieron y se desplegaron, hicieron una movilización para transferirse al BPS, que estaba dando mejores prestaciones, y eso sin comprometer las finanzas públicas en lo que sea en forma importante, como lo acabo de decir, a pesar de que se ha dicho lo contrario. Entonces se quiere involucrar el Frente Amplio y algunos compañeros del Frente Amplio con aquello de ser una oposición responsable en ese concepto, están buscando también que la ley sea lo menos mala posible, pero se involucran. Y en ese sentido, ahí, digamos, lo de Cabildo Abierto van a hacer lo mismo, van a buscar que la ley sea lo menos mala posible y se involucran. O se deslindan de la coalición. Esto es como el Mercosur. Si decimos que el acuerdo con China, nos vamos al Mercosur.
Bueno, si Cabildo Abierto, valga la comparación, dice que no apoya el cambio en la seguridad social, se tiene que ir de la coalición, o debería de irse de la coalición. Lo que puede decir es que apoya todo el resto menos la parte que le atañe a los militares. Y sería muy malo que el Frente Amplio dijera apoyamos solo la parte que atañe, apoyamos el resto en tanto se incluya a los militares, porque el resto es malo, el resto no es consistente, no tiene, a mi modo de ver, ni siquiera sustentabilidad técnica, sino una ideología política atrás, ideología del individualismo, ideología del no gasto social, del ajuste permanente, para que los inversores no tengan miedo de que mañana se les ponga impuestos a ellos, por la idea de que no debe afectarse a los moyabauros con impuestos para sostener el gasto público de la sociedad, con esas ideas que son ideológicas. Estos gobiernos han perdido cierto apoyo en los organismos internacionales de crédito, que fueron los que sostuvieron las crisis del sistema mucho tiempo, y vino el neoliberalismo como tabla de salvación, cuando la banca les dicen, miren, ustedes se endeudaron porque las economías estaban estancadas en crisis, ustedes gobiernos se endeudaron, pero tienen que mantenerse en el poder y pagarla a la banca. Entonces, todas las políticas son para Quiero priorizar recordar, el pago a la Carlito, banca. ¿Eh? quiero recordar lo que pasó en Egipto, no hace mucho, hará cuestión de 10, 15 años atrás, y lo que pasó en buena parte de Europa, en donde por la pelea del avance del neoliberalismo y la pelea por conseguir trabajo, terminaron pagando el costo los jubilados. Bueno, claro, y en nuestro país fue la válvula de escape, los jubilados eran la válvula de escape, todo se ajustaba y los jubilados no percibían aumentos acordes con el costo, el aumento del costo de vida. Las jubilaciones fueron quedando para atrás, quiere decir que fueron la válvula de escape de la crisis del sistema. Sí, Me que fue equivoqué, Egipto era Grecia lo que yo quería decir. Grecia. Grecia quedó demostrado que por más que hubo un movimiento popular que estaba en buena posición, en buena línea, no pudo con el despliegue de poder que se le puso por delante. Y la izquierda griega se fue a baraja. O sea, cuando se es izquierda hay que enfrentar el poder. No hay más remedios. Para eso se es izquierda, si no somos derecha acomodada. Entonces, por ahí hay una situación que yo quiero remarcar, que se trata ahora como solución, como gran solución, y la traen los mismos expertos técnicos que la trajeron en el 96, no muy diferente a aquella, sin hacer un análisis de lo que fue aquello. Es de locos. Es tanto se nubla las mentes desde la ideología, a través de los medios de comunicación, que a nadie se le ocurriría hacer un proyecto de algo que está mal y no se revisa lo que se hizo hace 25%, 25 años con eso que estaba mal. No se revisa, lo dejaron peor. Y gracias al Frente Amplio las cosas se pudieron sostener en este tiempo. O sea, la sustentabilidad del sistema, que viene el señor Saldain, el doctor Saldain, hablar de la sustentabilidad del sistema, y por eso quiere que haya apoyo y política de Estado, porque en definitiva va a ser cuestión de los gobiernos actuales y futuros. Perfecto. La sustentabilidad del sistema no se hace por una reforma en la que se tocan los parámetros del sistema solamente. Por más que uno toque los parámetros, es una situación estática de este momento. Mañana viene la tecnología, hay un desplazamiento de mano de obra por cuestiones tecnológicas. Hay mucho menos empleados que antes para hacer las mismas cosas. Y cómo se soluciona el problema de la seguridad social, por más sustentabilidad que me digan ahora en cuanto a aumentar los aportes, disminuir las prestaciones y aumentar la edad de retiro, o sea, ajustar regresivamente los ingresos de los futuros jubilados. No, los ingresos de los futuros jubilados no se garantizan por más que hagas eso,
sino se garantiza por el desenvolvimiento de la economía, de cómo evoluciona la variable empleo, de cómo evoluciona, por lo tanto, el crecimiento económico. Esa es la sustentabilidad del sistema. Y no se puede hacer algo... Además, en el marco de una revuelta a nivel internacional de inestabilidad económica, o se apunta al lápiz muy fino y se cuenta con el apoyo total, o es muy malo hacerlo. Exactamente, en un mundo convulsionado como el que estamos ahora, no hay que plantear los parámetros con una confiabilidad que no van a estar haciendo modificados por otros parámetros. Te tomo una que estuvo ahí hace poquito, que tiene que ver cuando se votó en la LUC el tema de los parámetros del combustible, de golpe, ¡puf! Ahí está, en la propia ley se ahogaron en su propia salsa, en definitiva, por las circunstancias. Entonces, la habilidad del gobierno para crear sus políticas económicas de corto plazo, ahí está la cosa. Entonces, y si creamos algo hacia el largo plazo, creamos algo de conjunto de la economía, donde todos los parámetros, tanto del sistema laboral, como del sistema del salario, salarial, como de la tecnología aplicada, como de las inversiones que se aplican, como de la rentabilidad empresarial misma, todo tiene que estar en juego, en tela de juicio. Pero seguimos con un modelo que quiero que la gente lo retenga, en el cual todo lo que se hace es para que no se financie con mayores impuestos al capital. ¿Dónde vamos a poner más impuestos? A la gente que está ahorcada, ya se le puso más impuestos a la gente, aumentando la base del IRPS y del IAS, la base imponible, que quiere decir que disminuyendo, mejor dicho, la base imponible al poner otro y haciendo entrar más gente en la contribución, al disminuir la cantidad, el límite mínimo desde el cual se aporta, y bajando 2 puntos la tasa de compras de IVA por compras con tarjetas de crédito, 2 puntos de IVA. 1 punto de IVA es muy importante en esto de la seguridad social. Y ahí, y bajando los salarios reales de la gente, fue que se ha solucionado el déficit. Entonces yo pregunto, ¿y no dijeron que ya bajaron el déficit? ¿Para qué quieren seguir bajando el déficit? ¿No dijeron que su política exitosa, que constituyó en bajar salarios y bajar inversiones? Así cualquiera baja déficit, porque el salario y las inversiones son el centro de bajar déficit, pero comprometerse el futuro económico del país, el crecimiento, el consumo interno en los próximos años. Entonces, ya dijeron que el déficit había sido solucionado por la buena gestión del gobierno, los ahorros de los 800 millones de dólares, que y que el otro, ¿por qué se sigue bajando? ¿Por qué sigue? Y la amenaza de que ustedes, si no, a los trabajadores, que si no se realiza una reforma no van a cobrar en el futuro, fue la misma amenaza que se hacía en el 96. Y con los mismos que hicieron aquella amenaza, que trajeron esta solución, que no se revisa y que fue peor el remedio que la enfermedad, ahora nos vienen a decir lo mismo y traen otra solución. Pues ya digo, es como irracional lo que estamos haciendo. Nos tenemos que ir. De una realidad, y yo pienso que el Frente Amplio tiene que parar bien en esto y no caer en corral de ramas de justificar una aparente contribución a lo que es la gobernabilidad con una claudicación de defensa de intereses populares que siempre tiene que estar siendo el baluarte de los mismos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Será hasta el lunes. Gracias, Carlos. Hasta el lunes que viene. Gracias a ustedes. Hasta el lunes.